Las montañas de Nueva Zelanda siempre me han atraído con su belleza agreste. Los Alpes meridionales no son solo un punto en el mapa, sino un lugar donde el alma de un alpinista canta de alegría. Yo, Marat Ilyasov, con 37 años a cuestas, viajero experimentado y fotógrafo de San Petersburgo, vine a Nueva Zelanda con un solo objetivo: conquistar la ruta por la cordillera del Monte Cook, con la que había soñado durante los últimos 5 años. El vuelo desde San Petersburgo, con escala en Singapur y destino Christchurch, duró casi un día entero. Exhausto, pero ilusionado, pisé tierra neozelandesa en una temprana mañana de abril. El otoño en el hemisferio sur apenas comenzaba a manifestarse, tiñendo las montañas de tonos dorados y carmesí. Bienvenido al país de la larga nube blanca. Me sonrió el agente de aduanas al revisar mi equipo. ¿Planea un viaje largo? 2 semanas en la montaña, respondí, sin sospechar lo proféticas que resultarían mis palabras. Y en Christchurch me reuní con James Whittaker, un guía local con quien había contactado en una comunidad online de alpinistas. Un hombre canoso, de rostro curtido y arrugado por el viento, con más de 30 años de experiencia a sus espaldas en las montañas de Nueva Zelanda. El tiempo está cambiando, amigo, me advirtió tomando una taza de café fuerte en una pequeña cafetería. Los meteorólogos pronostican una tormenta en una semana. ¿Quizás deberías posponer el ascenso? Negué con la cabeza. Tenía las vacaciones planeadas al dedillo, los billetes comprados, y la idea de dar marcha atrás me parecía una cobardía. Regresaré antes de la tormenta. La ruta está calculada para 5 días, con un margen de 2 días por si hace mal tiempo. James miró pensativo por la ventana, donde nubes grises ya se cernían en el horizonte. ¿Has estado aquí antes? No, pero he estudiado todos los mapas, rutas e informes. Los mapas no transmiten el carácter de estas montañas, me interrumpió. Aquí el clima cambia cada media hora. Los senderos marcados en los mapas a menudo desaparecen después de los deslizamientos de tierra, y si empieza a nevar. Estoy preparado, le aseguré, dándole una palmada a mi mochila con un GPS, un teléfono satelital y una baliza de emergencia. Tecnología moderna, ¿entiendes? James solo suspiró. De acuerdo, pero hagamos un trato. Te pondrás en contacto todas las noches. Si te pierdes una sola sesión, llamaré a los rescatistas. Asentí, considerando sus temores exagerados. Mi mochila pesaba alrededor de 20 kilogramos, no demasiado para un excursionista experimentado. En ella llevaba todo lo necesario: tienda de campaña, saco de dormir, provisiones para 8 días, hornillo, botiquín, ropa de repuesto, linterna frontal, mapas, brújula, navaja multiusos, encendedores y cerillas en recipientes impermeables. Estaba seguro de estar preparado para cualquier eventualidad. A la mañana siguiente, James me acercó al inicio del sendero. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, pero aún no llovía. Última oportunidad para cambiar de opinión, me dijo mientras salía de su destartalado jeep. Nos vemos en una semana, le sonreí, echándome la mochila al hombro. Cuídate, ruso. Y recuerda, aquí no hay héroes, solo vivos y muertos. Esas palabras resonaban en mi cabeza mientras comenzaba el ascenso por el sendero que se adentraba en un denso bosque de hayas. Las primeras horas la ruta fue relativamente fácil. Un sendero bien señalizado serpenteaba entre árboles centenarios, ganando altura gradualmente. Caminaba a buen ritmo, disfrutando de los sonidos del bosque y del aire fresco. Al mediodía llegué al primer mirador. Abajo se extendía un valle con un río sinuoso, parecido a un hilo de plata. A lo lejos se veían las cumbres nevadas de las montañas hacia las que me dirigía. Tomé varias fotografías, comí una barrita energética y continué mi camino. El clima comenzó a empeorar hacia el final de la tarde. El cielo se cubrió por completo de nubes y soplaba un viento frío. Aceleré el paso, tratando de llegar al primer campamento planeado.
Un pequeño refugio de montaña marcado en el mapa. Cuando finalmente vi la cabaña de madera, ya estaba anocheciendo. El refugio era sencillo. 4 paredes, un techo, literas de madera y una estufa de leña. Pero después de un día entero caminando, me pareció un palacio. Rápidamente encendí fuego, preparé la cena en el hornillo de gas y contacté con James por teléfono satelital. Todo según lo previsto, informé. El tiempo está empeorando, pero estoy a cubierto. Bien. La voz de James sonaba con interferencias. Mañana ten cuidado en el paso. Puede haber deslizamientos de tierra después de las lluvias. Agradecí la advertencia y colgué. El cansancio estaba haciendo mella, y pronto estaba profundamente dormido, arrullado por el sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabaña. La mañana del segundo día me recibió con nubes bajas y llovizna. La visibilidad no era de más de 100 metros, pero decidí continuar mi camino. Según el plan, tenía que cruzar un paso de 2000 metros de altura y descender al valle contiguo. El ascenso resultó ser más difícil de lo que esperaba. El sendero estaba empapado y se había convertido en un lodazal. Varias veces resbalé y caí. Afortunadamente la mochila amortiguaba los golpes. El viento aumentaba con cada hora, calándome hasta los huesos incluso a través de la chaqueta impermeable. En el paso, la naturaleza se desató con furia. Las ráfagas de viento eran tan fuertes que tenía que literalmente pegarme al suelo para que no me llevara. La visibilidad se redujo a pocos metros. Apenas distinguía mis propios pies entre la niebla. Fue precisamente aquí donde cometí el error fatal. En lugar de esperar a que amainara el temporal, decidí descender, temiendo que la tormenta se recrudeciera al caer la noche. Con visibilidad nula, me desvié del sendero y me metí en un valle equivocado. El descenso fue una pesadilla. Rocas resbaladizas, laderas empinadas, ráfagas de viento que te hacían perder el equilibrio. En un momento dado, resbalé sobre la hierba mojada y me precipité cuesta abajo. El mundo se convirtió en un caleidoscopio de cielo y tierra, dolor y miedo. Intenté frenar con el piolet, pero se me escapó de las manos. La caída la detuvo una repisa rocosa que sobresalía de la ladera. El golpe fue de tal magnitud que perdí la consciencia por un instante. Al despertar, me encontré tendido en una estrecha cornisa de piedra. Milagrosamente, la mochila seguía conmigo, enganchada a una protuberancia de la roca. Lo primero que hice fue comprobar que no tuviera ninguna fractura. La pierna izquierda me dolía horriblemente, pero podía moverla, así que no estaba rota. Las costillas me punzaban con cada inspiración, y de una ceja abierta manaba sangre que me inundaba el ojo. Lo peor de todo era que no tenía ni idea de dónde me encontraba. El GPS se había destrozado al caer, y el mapa estaba empapado y hecho una pasta de papel. La única esperanza era el teléfono satelital, pero cuando lo saqué de su funda protectora, descubrí con horror una grieta en la pantalla. El teléfono se encendía, pero no tenía cobertura. Anocheció rápido e inesperadamente, como suele ocurrir en la montaña. La temperatura cayó en picado, y comprendí que tenía que buscar refugio urgentemente. Venciendo el dolor, descendí con cuidado de la cornisa de piedra y empecé a inspeccionar el terreno. A unos 50 metros ladera abajo, se distinguía algo parecido a una cueva o una oquedad en la roca. Cada paso era una tortura. La pierna izquierda se me doblaba y las costillas me atravesaban con un dolor agudo al menor movimiento. Pero el instinto de supervivencia me impulsaba hacia adelante. Tenía que llegar al refugio antes de que cayera la noche por completo. La cueva resultó ser poco profunda, más bien una hornacina en la roca, pero lo suficientemente espaciosa para que cupiera yo con la mochila y para protegerme del viento y la lluvia. Con manos temblorosas, saqué el saco de dormir, el botiquín y la linterna frontal. Tras limpiarme la herida de la frente con antiséptico y aplicarme un vendaje, me puse a examinar el contenido de la mochila.
El hornillo estaba intacto, las provisiones de comida no habían sufrido daños, pero la cantimplora se había agrietado y la mayor parte del agua se había derramado. Me quedaba menos de 1 litro de agua. Intenté ponerme en contacto de nuevo por el teléfono satelital, pero fue inútil. Tampoco conseguí enviar la señal de socorro. Parecía que las entrañas del aparato habían sufrido más de lo que parecía a primera vista. Envuelto en el saco de dormir, me comí una barrita energética e intenté asimilar la situación. Estaba herido, desorientado, sin comunicación y con una reserva limitada de agua. Por la noche no había ninguna posibilidad de encontrar el sendero, así que no me quedaba más que esperar a la mañana y confiar en que mejorara el tiempo. El sueño no llegaba. El dolor me palpitaba en diversas partes del cuerpo, y en la cabeza me daban vueltas pensamientos sombríos. ¿Y si no me encontraban? ¿Y si estaba gravemente herido y no podía salir por mi propio pie? Tenía ante mis ojos el rostro de James con su advertencia. ¿Por qué no le había hecho caso? ¿Por qué siempre había pensado que a mí no me iba a pasar nada? Fuera de la cueva, la tempestad rugía con furia. El viento aullaba como un animal herido. La lluvia se había transformado en granizo helado que golpeaba las rocas. Me quedé tumbado, escuchando esos sonidos, y comprendí que mis 18 días de infierno no habían hecho más que empezar. El amanecer del tercer día apenas se filtraba a través del manto de niebla y lluvia. Había pasado una noche inquieta, cayendo en un sueño breve e inquietante y despertándome por el dolor y el frío. La pierna izquierda se me había hinchado y adquirido un tono amoratado. Parecía que me había dañado gravemente los ligamentos. Cada movimiento provocaba un dolor punzante en las costillas. Al asomarme a la cueva, vi un panorama desolador. La ladera de la montaña se perdía en la niebla. La visibilidad no superaba los 20 metros. La lluvia se había convertido en una fina llovizna, pero el viento seguía siendo fuerte y frío. Lo primero que tenía que hacer era evaluar la situación y trazar un plan. Saqué el mapa, que se había conservado parcialmente en la funda impermeable. Si daba por hecho que había descendido al valle equivocado, me encontraba en algún punto al oeste de la ruta principal. Pero sin GPS y con la visibilidad limitada, era imposible determinar mi ubicación exacta. El teléfono satelital seguía sin funcionar, como tampoco funcionaba la baliza de emergencia, que también debía haberse dañado al caer. Sabía que James daría la voz de alarma en cuanto no me pusiera en contacto, pero una operación de búsqueda en esas condiciones meteorológicas podría tardar días, si no semanas. Decidí evaluar mis recursos. En la mochila me quedaba comida para 6 días y racionaba al máximo, menos de 1 litro de agua, un hornillo y una bombona de gas, casi llena, saco de dormir y esterilla, botiquín con analgésicos, antibióticos y material de vendaje, navaja multiusos, encendedores y cerillas en un recipiente estanco, linterna frontal con pilas de repuesto, brújula, que por suerte funcionaba. El problema más acuciante era el agua. Sin ella, una persona no puede aguantar más de 3 días. Con cuidado, salí de la cueva y eché un vistazo. A unas decenas de metros ladera abajo se divisaba algo parecido a un arroyo, un fino hilo plateado que corría entre las rocas. Apoyándome en una rama que había encontrado a modo de bastón, empecé el descenso lentamente. Cada paso era un suplicio. El tobillo se doblaba y las costillas respondían con un dolor agudo. Varias veces estuve a punto de caer, agarrándome a los arbustos y salientes de las rocas. Al llegar al arroyo, vi con alivio que el agua estaba limpia, un torrente de montaña alimentado por las lluvias y el deshielo. Llené la cantimplora, añadí una pastilla potabilizadora y bebí con avidez. El agua estaba helada, quemaba la garganta, pero en ese momento me pareció la bebida más deliciosa del mundo. Regresar a la cueva me llevó el doble de tiempo. La subida era más difícil que la bajada. Cuando llegué a mi refugio temporal, estaba exhausto.
Comí la mitad de una barrita energética, tomé un analgésico e intenté contactar de nuevo con el teléfono satelital. En vano. El día se arrastraba con una lentitud desesperante. Intenté secar la ropa extendiéndola sobre las piedras, pero sin fuego y con tanta humedad era prácticamente imposible. El frío calaba hasta los huesos, obligándome a envolverme en el saco de dormir. Hacia el atardecer, el tiempo mejoró un poco. Dejó de llover y la niebla comenzó a disiparse. Decidí salir de la cueva y echar un vistazo, esperando ver alguna referencia. Lo que se reveló ante mis ojos me encogió el corazón. Estaba en la ladera escarpada de un profundo desfiladero. Abajo, a varios cientos de metros, se veía un río que rugía y espumaba entre las piedras. La ladera opuesta era aún más empinada, prácticamente una pared vertical con escasas manchas de vegetación. Y arriba, hasta donde alcanzaba la vista, se extendían picos rocosos, parcialmente ocultos por las nubes. Comprendí que había caído en uno de los desfiladeros más inaccesibles de los Alpes del sur, lejos de las rutas turísticas y los núcleos poblados. Bajar al río por esa pendiente pronunciada sería un suicidio incluso para una persona sana, y mucho más para un herido. Subir de nuevo al paso de montaña parecía aún menos factible. La única opción razonable era avanzar a lo largo de la ladera, descendiendo gradualmente con la esperanza de encontrar una zona más llana o un sendero. Pero, en mi estado, incluso eso parecía extremadamente arriesgado. Regresé a la cueva y me puse a pensar en un plan de acción. Podía quedarme donde estaba y esperar a los rescatistas, pero sin una baliza funcionando podrían tardar semanas en encontrarme. Además, la comida era limitada y el tiempo podía empeorar en cualquier momento. Otra opción era intentar salir por mi cuenta, a pesar de las heridas. Pero, ¿hacia dónde ir? Sin mapa ni GPS, solo podía adentrarme aún más en lugares salvajes. Finalmente, decidí darme un día para recuperarme y luego avanzar a lo largo de la ladera en dirección este. Si mis suposiciones eran correctas, allí debería estar el valle principal con senderos señalizados. La noche fue fría, pero relativamente clara. Me acosté a la entrada de la cueva, mirando las estrellas que se filtraban entre las nubes. Por primera vez en muchos años me sentí absolutamente solo e indefenso frente a la indiferencia de la naturaleza. Los pensamientos inevitablemente se dirigían a casa, a mis seres queridos. ¿Saben ya que he desaparecido? ¿Estarán preocupados? ¿Volveré a verlos? Pensé en mi vida, en las decisiones que me habían llevado a esta ladera, en los sueños y planes que podrían quedar sin realizar. En algún lugar en lo profundo del desfiladero se escuchó un grito, ya fuera un animal o un ave. Ese sonido, solitario y angustioso, parecía expresar todo lo que yo sentía en ese momento. Era un punto diminuto en un mundo enorme e indiferente, y nadie sabía dónde estaba ni qué me pasaba. Con esos pensamientos, me sumí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas sobre caídas y persecuciones. Varias veces me desperté sobresaltado, bañado en sudor frío, y tardé mucho en volver a dormirme, escuchando los sonidos nocturnos de las montañas. La mañana del cuarto día trajo nuevas dificultades. El tiempo volvió a empeorar. Del cielo caía aguanieve y el viento había aumentado tanto que era imposible no oírlo aullar en la cueva. Pasé todo el día intentando entrar en calor y economizando fuerzas y recursos. Al llegar la noche, me di cuenta de que estaba empezando a enfermar. Me picaba la garganta y me dolía el cuerpo por la fiebre. La ropa empapada, el frío y el estrés habían hecho su trabajo. Tomé antibióticos del botiquín y me envolví en el saco de dormir, intentando mantener el calor. La noche fue la peor de todas. El ardor se alternaba con escalofríos, me atormentaba la sed, pero cada sorbo de agua provocaba un ataque de tos. Deliraba, viendo ante mí los rostros de mis familiares y amigos que me llamaban y me indicaban el camino. Al amanecer del quinto día, la fiebre había remitido un poco, pero me sentía completamente exhausto. El tiempo, sin embargo,
Había mejorado. Salió el sol, y por primera vez en varios días, pude ver el paisaje circundante en todo su esplendor. El desfiladero en el que me encontraba era a la vez hermoso e imponente. Las escarpadas rocas, cubiertas de musgo y arbustos dispersos, descendían hasta el turbulento río. A lo lejos, se veían las cumbres nevadas, que brillaban bajo los rayos del sol. En otra situación habría admirado esta vista, habría hecho fotos, habría disfrutado de la grandeza de la naturaleza. Ahora, en cambio, contemplaba esta belleza con inquietud, viendo en ella no tanto un objeto estético, sino un obstáculo para la supervivencia. Decidí que era hora de ponerme en marcha. El pie todavía me dolía, pero la hinchazón había disminuido un poco. Las costillas me dolían con cada movimiento, pero era soportable. Recogí mis cosas, dejando en la cueva solo aquello sin lo que podía apañármelas. La tienda era demasiado pesada en mi estado y algo de ropa de repuesto. El camino a lo largo de la ladera resultó ser una verdadera prueba. Tenía que trepar por las rocas, sortear precipicios, abrirme paso a través de arbustos espinosos. Cada 100 metros me detenía a recuperar el aliento y orientarme. Hacia el mediodía, no había recorrido más de 1 kilómetro, pero ya estaba exhausto. Sentándome sobre una piedra, saqué la última barrita energética y me la comí lentamente, acompañándola con sorbos de mi valiosa agua. Más adelante se veía un pronunciado descenso hacia el río, y decidí arriesgarme. Abajo habría más posibilidades de encontrar un sendero, o al menos un camino más fácil. El descenso duró varias horas y casi me cuesta la vida. En un punto, una piedra cedió bajo mi pie y me precipité varios metros hacia abajo, aferrándome a todo lo que encontraba. Solo me detuvo un pequeño pino que crecía en una grieta de la roca. Quedé colgando de él, sintiendo cómo las raíces se iban desprendiendo lentamente de la piedra bajo mi peso. En el último momento, logré tantear con el pie una saliente y trasladar mi peso a ella. Cuando finalmente llegué a la orilla del río, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. Estaba agotado física y mentalmente, pero sentía cierta satisfacción. Al menos estaba actuando, y no simplemente esperando a que me rescataran. El río era más ancho y turbulento de lo que parecía desde arriba. Cruzarlo a pie era impensable. La corriente me derribaría al instante y me arrastraría. Decidí avanzar a lo largo de la orilla, con la esperanza de encontrar un lugar más estrecho o un puente. Me acomodé para pasar la noche bajo una roca saliente que me proporcionaba cierta protección contra el viento. Después de encender una pequeña hoguera con madera flotante seca, sentí por primera vez en varios días un calor de verdad. El fuego no solo calentaba, sino que también infundía esperanza, como símbolo de vida y de lucha contra la naturaleza salvaje. Sentado junto al fuego, reflexionaba sobre mi situación. Las posibilidades de rescate seguían siendo mínimas. Incluso si había comenzado una operación de búsqueda, encontrar a una sola persona en estas montañas infinitas era prácticamente imposible. Tenía que contar solo conmigo mismo. Esta idea, extrañamente, me produjo cierto alivio. En lugar de esperar la ayuda con impotencia, podía actuar, tomar decisiones, luchar. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que buscaba al ir a la montaña? ¿Desafíos, superación, encuentros con mis propios miedos y debilidades? Con estos pensamientos me quedé dormido, arrullado por el sonido del río y el crepitar del fuego. Por primera vez en estos días, mi sueño fue profundo y casi tranquilo. El sexto día amaneció con un atisbo de esperanza. Al despertarme al amanecer, descubrí que el tiempo había mejorado notablemente. El cielo estaba despejado y el aire fresco y transparente. El dolor en las costillas había disminuido, aunque la pierna aún me molestaba a cada paso. Después de lavarme en el río helado, eché un vistazo a mi alrededor. A la luz de la mañana, el desfiladero parecía menos amenazante. Aguas abajo, a aproximadamente 1 kilómetro, el río hacía un giro y allí la orilla parecía más llana. Decidí avanzar en esa dirección.
El camino a lo largo de la orilla resultó relativamente fácil. Las piedras eran grandes y estables, y en algunos lugares incluso aparecían bancos de arena. Caminaba lentamente, apoyándome en un bastón improvisado con una rama que encontré, y parando a menudo para descansar. Tras la curva del río, se reveló una visión inesperada. Una pequeña playa de arena rodeada de altos pinos. El lugar parecía casi idílico, como un oasis entre las rocas agrestes. Pero lo más importante es que noté rastros de presencia humana. Un hogar ennegrecido y varios palos labrados clavados en la arena. El corazón me latió más rápido. Alguien había estado aquí, tal vez hacía poco. Esto significaba que el lugar no era tan inaccesible como pensaba. Tal vez hubiera un sendero o incluso una cabaña cerca. Inspeccioné cuidadosamente la playa, con la esperanza de encontrar más signos de civilización. Entre las piedras encontré una lata vacía, oxidada, pero aún reconocible. En uno de los árboles vi una muesca, vieja, cubierta de musgo, pero claramente hecha por una persona. El lugar era ideal para un campamento temporal. Decidí quedarme aquí un día o dos, recuperar fuerzas y construir un refugio más visible, algo que los rescatistas pudieran ver desde el aire. Lo primero que hice fue recoger leña para el fuego. Había suficientes ramas secas alrededor, y pronto tuve una pila considerable. Luego construí un refugio sencillo con ramas y troncos, cubriéndolo con mi chubasquero. El resultado fue una especie de choza baja, lo suficientemente espaciosa como para tumbarse a lo largo. Después de encender el fuego, herví agua y preparé una comida caliente con la ración seca, la primera comida caliente en los últimos días. La comida me dio fuerzas y me levantó el ánimo. Incluso me permití un pequeño lujo. Preparé el último sobre de té que guardaba como un tesoro. Después de comer, decidí explorar los alrededores. Caminando a lo largo del borde del bosque, observé cuidadosamente el suelo y los árboles, con la esperanza de encontrar señales de un sendero. Y, de hecho, a unos 300 metros de la playa, encontré un sendero apenas visible que se adentraba en el bosque. El sendero era viejo y estaba cubierto de maleza, pero aún se distinguía. Serpenteaba entre los árboles, ascendiendo gradualmente por la ladera. Decidí no adentrarme demasiado. Necesitaba conservar mis fuerzas y el día ya declinaba. Pero la mera existencia del sendero infundía esperanza. De vuelta al campamento, me dediqué a la señal. En un lugar despejado, formé con piedras una gran letra SOS y, a su lado, clavé un palo al que até una camiseta naranja brillante. Si un helicóptero de rescate sobrevolaba el desfiladero, tendría una oportunidad de ser visto. Pasé la noche junto a la hoguera, alimentando el fuego y reflexionando sobre mi situación. Por primera vez en días, sentí que mis posibilidades de sobrevivir aumentaban. Tenía un refugio, fuego, acceso al agua y, posiblemente, un camino hacia la civilización. Solo quedaba decidir qué hacer, esperar el rescate o intentar salir por mi cuenta. La noche trajo una sorpresa inesperada, una lluvia que comenzó alrededor de la medianoche y rápidamente se convirtió en un auténtico diluvio. Mi refugio improvisado tenía goteras por todas partes y pronto estuve empapado hasta los huesos. La hoguera se apagó a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerla viva. Pasé el resto de la noche acurrucado bajo la parte más seca de la choza, temblando de frío y maldiciendo el impredecible clima de montaña. Al amanecer, la lluvia cesó, pero el cielo seguía encapotado y bajo. El séptimo día lo dediqué a mejorar mi campamento. Con el cuchillo y los materiales que encontré alrededor, construí un refugio más sólido. Una verdadera choza con un tejado a dos aguas de ramas cubiertas con capas de musgo para impermeabilizarla. Dentro, construí un lecho elevado con ramas de abeto para no dormir en el suelo frío. Para la hoguera, construí un sencillo cobertizo con ramas secas y mi manta térmica del botiquín. Esto permitía mantener el fuego incluso durante la lluvia. Mientras trabajaba, mi cabeza daba vueltas pensando en qué hacer a continuación.
El sendero que había descubierto podía llevar a la civilización, pero también podía perderse en el bosque o conducir a lugares aún más salvajes. En mi estado, una larga caminata era una empresa arriesgada. Por otro lado, quedarse quieto también era peligroso. Las provisiones de comida disminuían día a día, y el tiempo podía volver a empeorar. Además, no había garantía de que los rescatistas me encontraran en este rincón recóndito del desfiladero. Finalmente, decidí darme 2 días más para recuperarme y luego intentar seguir el sendero, si el tiempo lo permitía. Durante ese tiempo, podría prepararme para el viaje, recolectar provisiones adicionales, había visto varios arbustos con bayas, y fabricar un bastón más fiable para caminar. Por la noche, volví a intentar utilizar el teléfono satelital. Para mi sorpresa, la pantalla se encendió por un instante, mostrando una señal débil, pero enseguida se apagó. Era una buena y una mala noticia. El teléfono no estaba completamente muerto, pero las esperanzas de comunicarme seguían siendo mínimas. La noche transcurrió relativamente cómoda en el nuevo refugio. Incluso me permití soñar con volver a casa, con una ducha caliente y comida de verdad, con reencontrarme con mis familiares y amigos. Estos pensamientos me calentaban mejor que cualquier hoguera. La mañana del 8º día trajo un problema inesperado. El nivel del río comenzó a subir. Aparentemente, había llovido mucho en las montañas y ahora los torrentes de agua se precipitaban por el desfiladero. Al mediodía, el río ya había llegado al borde de mi campamento, amenazando con inundarlo. Apresuradamente trasladé el refugio ladera arriba, a una distancia segura del agua. Esto me llevó casi todo el día y me costó muchas fuerzas, pero no tuve otra opción. Quedarme en el mismo lugar se había vuelto peligroso. El nuevo lugar era menos cómodo, rocoso y expuesto a los vientos, pero seguro contra las inundaciones. Reconstruí la choza utilizando parte de los materiales antiguos y encendí una nueva hoguera. Al atardecer, el río se había desbordado tanto que había inundado por completo la playa donde estaba mi primer campamento. El agua burbujeaba y espumaba, arrastrando árboles arrancados de raíz y otros desechos. El espectáculo era a la vez majestuoso y aterrador. Me di cuenta de que tendría que cambiar mis planes. El sendero que había descubierto ahora estaba inundado, y no se sabía cuándo el río volvería a su cauce. Solo quedaba una dirección para moverse, ladera arriba, de vuelta al paso de montaña por el que había descendido. La idea de semejante ascenso era desalentadora. En mi estado, escalar por laderas empinadas era extremadamente peligroso. Pero no había otra opción. O intentar salir o esperar a no se sabe qué en este lugar inhóspito. Decidí comenzar el ascenso a la mañana siguiente, antes de que las fuerzas me abandonaran por completo. Pasé la noche preparándome para la ascensión, recogiendo y empaquetando mis pertenencias, revisando mi equipo, fabricando un bastón nuevo y más resistente con un pino joven. La noche fue inquieta. El ruido del río no me dejaba dormir, y los pensamientos sobre la prueba que se avecinaba me causaban ansiedad. Imaginaba cómo me caería de una roca, cómo me quedaría sin fuerzas en medio de una ladera empinada, cómo me alcanzaría una nueva tormenta sin refugio. Pero cuando llegó la mañana del 9º día, sentí una extraña calma, como si todas las dudas hubieran quedado atrás y solo quedara un objetivo: seguir adelante, a pesar de todo. El ascenso comenzó con dificultad. Cada paso costaba un esfuerzo, la pierna aún me dolía, y la mochila, aunque se había aligerado en los últimos días, parecía insoportable. Avanzaba lentamente, escogiendo las zonas menos empinadas y deteniéndome con frecuencia para descansar. Hacia el mediodía, apenas había ascendido un par de cientos de metros, pero ya estaba exhausto. Sentado sobre una roca, contemplaba con abatimiento el camino que quedaba. Una ladera escarpada que se elevaba hacia arriba, donde un collado se ocultaba entre las nubes. Y entonces lo oí. Un sonido distante, casi imperceptible entre el rugido del río, el ruido de un motor. Un helicóptero. Me puse de pie de un salto,
olvidándome del dolor y el cansancio, y empecé a agitar los brazos frenéticamente, gritando a pleno pulmón, aunque sabía que no me oirían. El sonido se acercaba, y pronto lo vi, un pequeño punto en el cielo que se movía a lo largo del desfiladero. ¡Rescatistas! ¡Me estaban buscando! Miré a mi alrededor febrilmente, buscando algo que pudiera llamar su atención. ¡Mi mochila llamativa! Desprendiéndola de mis hombros, empecé a blandirla por encima de mi cabeza, como si fuera una bandera. El helicóptero pasó de largo, sin verme. El sonido empezó a alejarse, y la desesperación me invadió con renovada fuerza. Pero entonces ocurrió el milagro. La aeronave dio media vuelta y empezó a regresar, esta vez volando más bajo y más despacio. Me estaban buscando. De verdad me estaban buscando. Seguí agitando la mochila, saltando a la pata coja y gritando hasta quedar afónico. Y de repente, el helicóptero se quedó suspendido en el aire, como si hubiera visto algo. Descendió aún más, y vi las caras de la gente en la cabina, mirando en mi dirección. Me habían visto. Después de 9 días de soledad y lucha por la supervivencia, por fin me habían visto. El helicóptero no podía aterrizar en la ladera empinada, pero los rescatistas bajaron un cabrestante con una cesta. Cuando me encontré dentro de la aeronave, no pude contener las lágrimas. El piloto decía algo por la radio, el médico examinaba mis heridas, pero apenas era consciente de lo que sucedía. Lo único que importaba era que me habían rescatado. Como se supo después, James había dado la voz de alarma cuando no me puse en contacto a la hora acordada. La operación de búsqueda comenzó al tercer día de mi desaparición, pero el mal tiempo y la inmensidad del territorio dificultaban la labor. Solo cuando amainó la tormenta, los helicópteros pudieron explorar los desfiladeros más inaccesibles. Me llevaron al hospital de Christchurch, donde me diagnosticaron una fuerte deshidratación, 2 costillas rotas, un esguince en el tobillo izquierdo y numerosos hematomas y contusiones. Pero lo principal era que estaba vivo. James me visitó al día siguiente, trayendo fruta y una botella de whisky. «Ya te lo dije, estas montañas no perdonan los errores», dijo sin reproche, simplemente constatando un hecho. «Tenías razón», respondí. «Pero, sabes, he aprendido mucho durante estos días». «Siempre pasa», asintió. «Las montañas nos enseñan lo más importante, quiénes somos en realidad». Pasé otra semana en el hospital, recuperándome y contando mi historia a los periodistas, que se habían enterado del turista ruso que sobrevivió 18 días en las montañas de Nueva Zelanda. Por alguna razón, en las noticias aparecía ese número, aunque en realidad solo había pasado 9 días en las montañas. Pero no me molesté en corregir la información. Al fin y al cabo, cada uno de esos días me había parecido una eternidad. El 10º día de mi estancia en las montañas comenzó en el hospital de Christchurch. Tras el rescate, pensé que lo peor había pasado, pero la realidad resultó ser otra. Los médicos descubrieron que mis lesiones eran más graves de lo que parecía en un principio. Además de las costillas rotas y el esguince de tobillo, tenía una conmoción cerebral y una incipiente neumonía. Esto último preocupaba especialmente a los médicos. En mi estado debilitado, la neumonía podía ser peligrosa. Me ingresaron en una habitación individual y me recetaron un ciclo de antibióticos. El primer día en el hospital fue como una nebulosa. O me hundía en un sueño febril, o me despertaba por el dolor en las costillas y la sensación de ahogo. Las enfermeras revisaban mi estado con regularidad, cambiaban las vías intravenosas y me ponían inyecciones. En un momento de lucidez, pedí un teléfono para ponerme en contacto con mi familia. La diferencia horaria entre Nueva Zelanda y Rusia era de 9 horas, y cuando marqué el número de mis padres, era tarde en la noche en San Petersburgo. ¿Sí? La voz de mi madre, somnolienta y preocupada, me encogió por dentro de sentimiento de culpa. «Mamá, soy yo, Marat», dije, y la voz me tembló traicioneramente. «Dios mío», exclamó ella. «Nos estábamos volviendo locos. Nos llamaron del consulado, dijeron que te habías perdido en las montañas.
Luego nos informaron de que te habían encontrado, pero no sabíamos en qué estado estabas. La oí llorar, y me entraron ganas de que me tragara la tierra al darme cuenta de la cantidad de preocupación que había causado a mis seres queridos. Estoy bien, mamá, de verdad. Pequeñas heridas, nada grave. En un par de semanas estaré en casa. Era una mentira piadosa. No quería preocuparla aún más. En realidad, los médicos hablaban de al menos un mes de rehabilitación. Después de hablar con mis padres, me sentí exhausto. La enfermera, al notar mi estado, me ofreció un somnífero, y lo acepté agradecido. Dormí las siguientes 12 horas sin soñar nada. El 11º día trajo una mejoría. La temperatura había bajado y me resultaba más fácil respirar. Por la mañana me visitó James, trayendo fruta y periódicos locales. «Te has convertido en una celebridad», sonrió, mostrándome la primera página con mi foto y el titular «Alpinista ruso sobrevive al infierno de los Alpes del Sur». No soy alpinista, fruncí el ceño, solo un turista con un ego inflado. Ahora eres un superviviente, dijo James con seriedad. Eso cambia a una persona. Créeme por experiencia. Hablamos largo y tendido sobre lo que había pasado. James me contó cómo habían organizado la búsqueda, cómo primero exploraron la ruta principal, luego los valles adyacentes, y cómo uno de los rescatistas sugirió que podía haber acabado en el llamado Barranco del Diablo. Precisamente allí fue donde me encontraron. Has tenido suerte, concluyó. Pocos salen vivos de ese barranco. Hay desprendimientos de rocas constantes, inundaciones repentinas, y la cobertura móvil es nula debido a la peculiaridad del terreno. ¿Por qué lo llaman del diablo?, pregunté. Es una leyenda local. Los maoríes creían que allí habitaba un espíritu maligno que atraía a los viajeros y les robaba el alma. Pero en realidad es más sencillo. El desfiladero tiene una forma tal que el viento crea sonidos parecidos a aullidos o gemidos. Con mal tiempo, es realmente espeluznante. Recordé los extraños sonidos que había oído por las noches, y un escalofrío me recorrió la espalda. La explicación racional no hacía que el recuerdo fuera menos inquietante. Después de que James se marchara, me visitó el policía que formalmente llevaba mi caso. Me hizo las preguntas de rigor sobre lo sucedido y me advirtió de que podrían pasarme una factura por la operación de rescate si se demostraba que había actuado con negligencia criminal al aventurarme en las montañas a pesar de la alerta de tormenta. Pero en su caso, añadió, suavizando el tono, teniendo en cuenta que es usted extranjero y no estaba debidamente informado sobre las condiciones locales, lo más probable es que se libre de la multa. Se lo agradecí, aunque en realidad me preocupaban poco las consecuencias económicas. Lo importante era que estaba vivo. Por la noche me trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. El médico, un neozelandés mayor con ojos bondadosos, me dijo que el peligro había pasado, pero que la recuperación completa llevaría tiempo. Las costillas soldarán en un mes o mes y medio. Trabajaremos con la pierna. Necesitará fisioterapia. Lo que más preocupa son los pulmones. Hay un infiltrado, pero los antibióticos están funcionando bien. ¿Cuándo podré volver a casa?, pregunté. No antes de 2 semanas, respondió. Y eso si no hay complicaciones. Por ahora, descanse y recupere fuerzas. El 12º día transcurrió en la rutina de la vida hospitalaria. Análisis, procedimientos, visitas de médicos. Me permitieron levantarme y caminar un poco por la habitación, lo que interpreté como una verdadera victoria. Por la tarde vino el cónsul de la representación rusa, un hombre serio con un traje impecable. Me trajo un nuevo pasaporte en sustitución del que había perdido en las montañas y me ayudó a resolver los trámites para la prórroga del visado y el seguro. Ha tenido suerte, dijo, revisando los documentos. Su seguro cubre la asistencia médica de emergencia, incluida la evacuación en helicóptero. Muchos turistas escatiman en el seguro y luego se enfrentan a facturas enormes. Recordé el tiempo que había dedicado a elegir la compañía de seguros antes del viaje, comparando condiciones y leyendo reseñas.
Esa previsión quizá fuera la única decisión sensata en toda esta historia. Por la noche, cuando la enfermera me trajo la cena, le pedí que encendiera la televisión. Quería distraerme, escuchar voces humanas, volver al mundo de las preocupaciones y noticias cotidianas. En un canal local, estaban emitiendo un reportaje sobre la tormenta que había azotado la isla Sur, la misma que casi me cuesta la vida. Imágenes de casas destruidas, calles inundadas, árboles caídos. El locutor hablaba de la tormenta más fuerte de los últimos 20 años, de la evacuación de los residentes de las zonas costeras, de las operaciones de rescate. Miraba la pantalla, y me invadía una extraña sensación. Una mezcla de gratitud al destino por haberme salvado y de conciencia de lo frágil que es la vida humana frente a la fuerza de la naturaleza. Si no me hubieran encontrado antes de esa tormenta, prácticamente no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. El 13º día trajo una nueva prueba. Empezaron los dolores en el pecho, que se intensificaban al toser. Una radiografía mostró que la inflamación en los pulmones estaba progresando, a pesar de los antibióticos. Los médicos decidieron cambiar el fármaco y añadir terapia antiinflamatoria. Estaba tumbado con el gotero, mirando al techo e intentando no ceder al pánico. La idea de haber sobrevivido en las montañas solo para morir de neumonía en el hospital me parecía absurda e injusta. Por la noche, la temperatura subió a 39 grados. Tenía escalofríos, y manchas de colores flotaban ante mis ojos. En un estado de semi-inconsciencia, veía las montañas, el río, oía el aullido del viento en el desfiladero. La realidad se mezclaba con las pesadillas, y no podía entender dónde estaba, en la habitación del hospital o todavía en el barranco del diablo. La enfermera pasó toda la noche conmigo, cambiando compresas frías en mi frente y vigilando el gotero. Al amanecer, la fiebre bajó, y me sumí en un sueño pesado. El 14º día comenzó con la visita del jefe del departamento. Después de examinarme y estudiar los resultados de los análisis, parecía preocupado. Ha desarrollado una pleuresía, una inflamación de la pleura, la membrana que recubre los pulmones, explicó. Es una complicación de la neumonía, bastante grave. Es posible que tengamos que hacer una punción para extraer el líquido. Le escuchaba, sintiendo cómo la esperanza de una pronta recuperación se desvanecía con cada palabra. En lugar de 2 semanas en el hospital, ahora hablaban de 1 mes, o incluso más. ¿Qué pasa con mi regreso a casa?, pregunté. Aún es pronto para hablar de eso, respondió el médico. En su estado, un vuelo largo podría ser peligroso. Primero vamos a controlar la inflamación. El día transcurrió entre procedimientos médicos, análisis, radiografías, ecografía de la cavidad pleural. Hacia el atardecer, los médicos decidieron que era necesaria una punción y la programaron para la mañana siguiente. Llamé a mis padres, intentando hablar con voz animada y sin mencionar los nuevos problemas. Pero mi madre, con su infalible intuición maternal, notó que algo andaba mal. «Te estás guardando algo», dijo. «¿Qué está pasando en realidad?» Y me rendí, contándole sobre la pleuresía y el procedimiento que me iban a hacer. Ella escuchó en silencio, suspirando pesadamente de vez en cuando. «Iremos», dijo finalmente con determinación. «Tu padre ya está mirando los billetes». «No hace falta, mamá», repliqué. «Es un vuelo largo y caro, y ya estoy mejorando. De verdad». Después de mucha insistencia, ella accedió a esperar una semana más, pero me hizo prometer que la llamaría todos los días para contarle honestamente cómo me encontraba. El 15º día comenzó con la punción pleural, un procedimiento poco agradable, pero necesario. Bajo anestesia local, el médico introdujo una aguja fina entre las costillas y extrajo unos 200 mililitros de líquido de la cavidad pleural. El alivio fue casi inmediato. Respirar se hizo más fácil y el dolor en el pecho disminuyó. Después del procedimiento, dormí casi todo el día, agotado por la noche en vela y el estrés. Desperté solo al atardecer,
cuando James se asomó a la habitación. «¿Cómo estás?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. «Mejor», respondí, y era verdad. «Los médicos dicen que lo peor ya pasó». «Me alegro de oír eso. Te he traído algo». Sacó un pequeño paquete de su mochila. «Es tu cámara. Los rescatistas la encontraron en la cueva donde te refugiaste los primeros días. La tarjeta de memoria está intacta». Tomé la cámara con emoción, una vieja, pero fiable reflex Canon, de la que no me separaba en mis viajes. La carcasa estaba rayada, pero el objetivo, protegido por la tapa, permanecía intacto. «Gracias», dije, sintiendo un nudo en la garganta. Esta cámara era para mí más que un simple aparato técnico. Con ella estaban ligados recuerdos de muchos viajes, de momentos de belleza y descubrimientos. James se quedó una hora más. Hablamos de las montañas, de lo que impulsa a la gente a tentar al destino una y otra vez, arriesgando la vida por un momento en la cima. Él me contó sobre sus expediciones, sobre los amigos que había perdido en las montañas, sobre su decisión de convertirse en guía después de que él mismo casi muriera al escalar el monte Cook hacía 20 años. «Las montañas no perdonan los errores, pero tampoco son rencorosas», dijo al despedirse. «Cuando te recuperes, ven de nuevo. Te mostraré rutas seguras, no menos bonitas que las que elegiste». Prometí pensarlo, aunque en ese momento la idea de volver a las montañas me parecía absurda. El 16º día trajo una notable mejoría. La temperatura se normalizó, la tos se volvió menos dolorosa y los médicos me permitieron moverme más. Di mi primer paseo de verdad por el pasillo del hospital, llegando hasta el ascensor y regresando sin detenerme, una pequeña pero importante victoria. Por la noche, decidí revisar las fotos de la cámara. Entre las típicas fotos turísticas de Christchurch y sus alrededores, había imágenes tomadas al principio de mi caminata. Majestuosos paisajes de montaña, cielos infinitos, nubes caprichosas sobre las cumbres. Estas imágenes, tan pacíficas y hermosas, contrastaban extrañamente con mis recuerdos de la lucha por la supervivencia. La última foto fue tomada en El Paso, antes de que comenzara la tormenta. En ella se veía un sendero que descendía hacia el valle, envuelto en niebla. Estuve mirando fijamente esa imagen durante mucho tiempo, pensando en cómo una sola decisión, un solo giro en la bifurcación, puede cambiar toda la vida. El 17º día se caracterizó por un acontecimiento importante. Me visitó un periodista de un importante periódico neozelandés, que quería entrevistarme sobre mi extraordinaria supervivencia. Acepté, aunque me sentía incómodo con tanta atención. El periodista, un joven llamado Michael, hacía preguntas con profesionalidad pero con sincero interés. Quería saber no solo los hechos, sino también mis emociones, mis pensamientos, mis cambios en la visión del mundo. «¿Qué fue lo más difícil?», preguntó. «¿El dolor físico? ¿El hambre? ¿El frío?». Me quedé pensando. «La soledad», respondí finalmente. Y no simplemente la ausencia de gente cerca, sino la sensación de estar completamente desconectado del mundo, como si ya no existieras para los demás. Cuando me di cuenta de que el teléfono satelital no funcionaba, eso fue peor que las lesiones o el frío. ¿Y qué le ayudó a no rendirse? Es extraño, pero precisamente la idea de que nadie sabía dónde estaba ni qué me había pasado. Me imaginaba a mis padres esperando noticias, a mis amigos preocupados. Morir en las montañas es una cosa, pero desaparecer sin dejar rastro, dejando a mis seres queridos en la eterna incertidumbre y esperanza, es otra muy distinta. No podía hacerles eso. La entrevista duró alrededor de 1 hora. Michael prometió enviarme una copia del artículo antes de su publicación, y se marchó, dejándome en un estado extraño, agitado. Revivir la experiencia me obligó a sentir de nuevo todas las emociones: miedo, desesperación, esperanza, gratitud. Por la noche, por primera vez desde que llegué al hospital,
Sentí apetito y disfruté de la cena que antes me parecía insípida. Pequeños placeres del regreso a la normalidad. El día 18, una fecha simbólica que coincidía con el título que la prensa le había dado a mi historia. 18 días en el infierno de las montañas de Nueva Zelanda. Así tituló Michael su artículo, enviándome un borrador por correo electrónico. El texto estaba bien escrito, sin dramatizaciones innecesarias, pero con atención a los detalles y al lado emocional de los acontecimientos. Hice algunas correcciones menores y lo devolví con agradecimiento. Los médicos estaban satisfechos con mi progreso. Las radiografías mostraban una disminución de la inflamación en los pulmones, los análisis de sangre habían mejorado y la temperatura se mantenía normal por tercer día consecutivo. Si sigue así, en una semana podremos hablar del alta, dijo el doctor Harris, jefe del departamento. Pero la recuperación total llevará tiempo y necesitará rehabilitación. Pregunté por la posibilidad de continuar el tratamiento en Rusia y prometió preparar todos los documentos y recomendaciones necesarios para los médicos de mi país. Por la noche estuve largo rato junto a la ventana de la habitación, mirando la ciudad y las lejanas montañas que se veían en el horizonte. 18 días no son mucho en la escala de la vida, pero esos días me cambiaron más que los 37 años anteriores. Pensaba en lo que haría cuando volviera a casa. ¿Seguiría fotografiando, viajando, buscando aventuras? ¿O preferiría una vida más tranquila y pausada? Aún no tenía respuestas, pero sentía que estaba a las puertas de algo nuevo, que mi vida se había dividido en un antes y un después de esos 18 días en las montañas de Nueva Zelanda. El día 19 de mi aventura neozelandesa comenzó con una visita inesperada. Entraron en la habitación dos personas, un hombre y una mujer con uniforme de la brigada de rescate. Reconocí al hombre. Era el que había descendido en la grúa del helicóptero para rescatarme. ¿Se acuerda de mí? Sonrió, extendiendo la mano. Soy Chris MacLeod, paramédico del Servicio de Búsqueda y Rescate. ¿Cómo podría olvidarlo? Respondí, estrechando su mano firme. Bajó literalmente del cielo para salvarme. La mujer se presentó como Sarah Thompson, la piloto del helicóptero. No solemos visitar a los rescatados, dijo, pero su caso es especial. Aguantó en uno de los desfiladeros más peligrosos más tiempo que nadie que recuerde. Trajeron un pequeño regalo, un libro sobre la naturaleza y la geografía de Nueva Zelanda con las firmas de todo el equipo de rescate. Dentro, había una tarjeta con deseos de pronta recuperación y una invitación a visitar su base cuando me encontrara mejor. Hablamos durante aproximadamente una hora. Me contaron las dificultades de la operación de búsqueda, cómo habían rastreado el desfiladero varias veces, pero debido a la densa vegetación y al terreno accidentado, no habían podido verme. Al final, la casualidad ayudó. Sarah decidió volar la ruta una vez más, a menor altitud, y Chris vio movimiento en la ladera. Agitaba algo brillante, recordó Chris. Al principio pensé que era solo un trozo de tela enganchado en un arbusto, pero luego vi que se movía de forma demasiado intencionada. Era mi mochila, sonreí. La última esperanza de que me vieran. Antes de irse, Sarah preguntó si podían usar mi historia en los materiales de formación para nuevos rescatistas, como ejemplo de supervivencia en condiciones extremas y acciones eficaces de una persona perdida. Por supuesto, acepté. Si mi experiencia ayuda a salvar a alguien más, me encantaría. Después de que se fueran, me quedé un rato tumbado mirando al techo, pensando en la delgada línea que separa la vida de la muerte, en las casualidades que pueden salvar o condenar. ¿Y si Sarah no hubiera decidido volar una vez más? ¿Y si hubiera elegido para descansar un lugar más profundo en el bosque, donde hubiera sido imposible verme desde el aire? ¿Y si el tiempo hubiera empeorado de nuevo, haciendo imposibles los vuelos? Por la noche me llamaron mis padres. Me dijeron que finalmente habían decidido venir a verme. Ya habían comprado los billetes para la semana siguiente. No me opuse.
comprendiendo lo importante que era para ellos verme, asegurarse de que realmente estaba bien. El día 20 trajo otra mejora. Los médicos me permitieron salir al jardín del hospital. Con la ayuda de una enfermera, bajé lentamente a la planta baja y por primera vez en mucho tiempo me encontré al aire libre. El jardín era pequeño, pero bien cuidado, caminos ordenados, bancos, arbustos y árboles en flor. Me senté en un banco bajo un gran plátano y respiré hondo. El aire estaba lleno de aromas de flores y hierba recién cortada, un gran contraste con el aire húmedo y frío del desfiladero. Junto a mí se sentó una anciana, también paciente, a juzgar por la bata del hospital. Empezamos a hablar. Resultó ser una vecina de la zona, que había vivido toda su vida en Christchurch. «He leído sobre usted en el periódico», dijo con un ligero acento. «Es usted el ruso que sobrevivió al desfiladero del diablo, ¿verdad?» Asentí, algo avergonzado por mi repentina notoriedad. «Mi marido era guardabosques en el Parque Nacional», continuó. «Pasó 40 años en estas montañas. Siempre decía que estaban vivas, que cada valle tenía su propio carácter, cada cumbre su propio humor, que había que respetarlas, escuchar lo que decían». «Ahora entiendo a qué se refería», respondí. «Las montañas lo eligieron», dijo de repente. «Podrían haberle quitado la vida, pero decidieron dejarlo ir. Eso significa que tiene un propósito». No supe qué responder a esas extrañas palabras. La parte racional de mí rechazaba cualquier misticismo, pero después de todo lo que había pasado, no podía ignorar por completo esa idea. De vuelta en la habitación, encontré un periódico en la mesita de noche con un artículo publicado por Michael. En la portada había una foto mía, no la que me había hecho en el hospital, sino una antigua de mis redes sociales, donde aparecía de pie con las montañas de fondo, con una mochila y sonriendo a la cámara. Tan despreocupado, seguro de mí mismo, sin sospechar lo que me esperaba. El artículo era extenso y ocupaba una doble página. Michael no solo relató mi historia, sino que también incluyó comentarios de los rescatistas, los médicos y los expertos en supervivencia. Uno de ellos, un profesor de psicología de la universidad local, analizaba las estrategias mentales que ayudan a las personas a sobrevivir en situaciones extremas. La capacidad de mantener la esperanza ante la desesperanza manifiesta es un factor clave para la supervivencia, se leía en el artículo. La historia de Marat Ilyasov demuestra cómo el espíritu humano puede superar obstáculos aparentemente insuperables. No estaba seguro de merecer palabras tan grandilocuentes. Al fin y al cabo, solo estaba intentando sobrevivir, como habría hecho cualquiera en mi lugar. Pero el artículo, sin duda, halagaba mi ego. El día 21 estuvo marcado por otro avance médico. Me quitaron el vendaje de las costillas y me permitieron tomar una ducha de verdad, en lugar de lavarme a esponja. Algo tan simple como estar bajo el chorro de agua caliente, sintiendo cómo se llevaba el olor a hospital y los restos de los recuerdos de los días en el desfiladero, me pareció un lujo increíble. Después de la ducha, la enfermera me ayudó a ponerme un pijama limpio y me sentí casi como una persona. El médico, después de examinarme, estaba contento con mi progreso. «La inflamación de los pulmones casi ha desaparecido», dijo, después de auscultarme. «Las costillas están cicatrizando bien, aunque la recuperación completa llevará algunas semanas. Con la pierna también va todo bien. Los ligamentos se están recuperando». «¿Cuándo podré volar a casa?», pregunté. «Creo que dentro de una semana podremos hablar de darte el alta. Pero yo recomendaría pasar otra semana aquí, en Nueva Zelanda, antes de emprender un vuelo tan largo. Sus pulmones aún son vulnerables y la presión en el avión podría causar problemas». Acepté su recomendación, sobre todo porque mis padres debían llegar en unos días. Por la tarde me visitó James, esta vez con su esposa, una mujer agradable de mediana edad con ojos amables y una sonrisa suave. «Pensamos que quizás ya estaría harto de la comida del hospital», dijo, sacando recipientes con comida casera de una bolsa.
Es un pastel de cordero tradicional neozelandés y una ensalada de verduras. El olor a comida casera inundó la habitación y de repente sentí un hambre voraz. En las últimas semanas, el apetito había estado suprimido por la enfermedad y los medicamentos, pero ahora había regresado con una fuerza triplicada. Organizamos un picnic improvisado, utilizando la mesita del hospital como mesa de comedor. James contaba historias divertidas de su trabajo como guía, su esposa Elizabeth compartía noticias y cotilleos locales. Por un breve instante, olvidé que estaba en el hospital después de una aventura que casi me cuesta la vida. Antes de irse, James me dio su tarjeta de visita con su dirección particular. Cuando le den el alta, puede quedarse en nuestra casa, me ofreció. La habitación de invitados está siempre lista, y será más cómodo que un hotel. Me conmovió su oferta. Era extraño, pero esta historia, que había comenzado de forma tan trágica, había desembocado en una nueva amistad con alguien a quien apenas conocía desde hacía una semana. El día 22 trajo una sorpresa. El doctor Harris me comunicó que, si todas las pruebas seguían saliendo bien, podrían darme el alta en 3 días, antes de lo previsto inicialmente. Se está recuperando más rápido de lo que esperábamos, dijo. Un organismo joven, una buena forma física antes de la lesión, todo eso ayuda. Me alegré de la noticia, aunque me preocupaba un poco lo que pasaría después del alta. Mis padres no debían llegar hasta dentro de 5 días, y tenía que decidir dónde pasar ese tiempo. Por la noche llamé a James y acepté su oferta de quedarme en su casa. Se alegró y me dijo que me recogería el día del alta. El día 23 lo dediqué a prepararme para el alta, pruebas adicionales, consultas con el fisioterapeuta, que me enseñó ejercicios para recuperar la movilidad de las costillas y la pierna, una charla con el neumólogo sobre el tratamiento posterior de los pulmones. Las enfermeras, con las que había hecho buenas migas durante esos días, me traían libros y revistas para matar el tiempo. Una de ellas, al saber que era fotógrafo, me trajo un álbum con imágenes de Nueva Zelanda, fotos profesionales de la naturaleza, ciudades y gente. Para que no recuerde nuestro país solo por el Cañón del Diablo, sonrió. Hojeé el álbum, maravillado por la belleza de esta tierra asombrosa. Valles esmeralda, montañas majestuosas, lagos color turquesa, playas infinitas. El contraste entre esas imágenes idílicas y mis recuerdos de la lucha por la supervivencia era abismal. Por la tarde, volví a salir al jardín, esta vez por mi cuenta, sin la ayuda de la enfermera. El progreso era evidente. Podía caminar más tiempo y con menos dolor, y respiraba con mayor facilidad. Sentado en el mismo banco bajo el plátano, observé la puesta de sol que teñía el cielo de tonos rosados y dorados. La belleza del momento era casi dolorosa. Después de días en el cañón gris y frío, donde cada hora era una batalla, esta imagen pacífica me parecía irreal, como un sueño. Día 24. El último antes del alta. La mañana comenzó con los análisis y las revisiones finales. Todos los valores estaban dentro de la normalidad, y el doctor Harris confirmó oficialmente que al día siguiente podría salir del hospital. Pero recuerde, me advirtió, nada de esfuerzos físicos durante al menos un mes. Siga tomando los antibióticos según la pauta. En 2 semanas hay que hacer una radiografía de control de los pulmones. Le daré una orden para una clínica que trabaja con turistas. Le aseguré que seguiría todas sus recomendaciones. Después de tantos días al borde de la vida y la muerte, no iba a arriesgar mi salud por una estúpida arrogancia. Por la tarde vino el cónsul para ayudarme con los trámites, los documentos del seguro, la prórroga del visado, la organización del regreso a casa. Me informó de que todos los gastos de tratamiento y de la operación de rescate estaban cubiertos por el seguro, y que no tendría que pagar ni un céntimo. Ha tenido suerte de tener un buen seguro, me dijo. Muchos turistas escatiman en eso y luego se enfrentan a facturas enormes. La evacuación en helicóptero cuesta miles de dólares, por no hablar del tratamiento.
Mentalmente agradecí mi previsión. Antes del viaje, había dedicado tiempo a elegir una compañía de seguros, comparando condiciones y leyendo opiniones. Esa previsión, quizás, había sido la única decisión sensata en toda esta historia. Por la tarde recogí mis escasas pertenencias. La ropa con la que me habían traído al hospital. La lavaron y arreglaron las enfermeras. La cámara de fotos, los documentos. El resto del equipo se había quedado en las montañas o estaba destrozado. Antes de acostarme estuve un buen rato mirando por la ventana el Christchurch nocturno, que brillaba con sus luces. Mañana empezaría una nueva etapa. La vuelta a la normalidad, después de 18 días en el infierno. Día 25. Día del alta. Por la mañana desayuné por última vez la comida del hospital, me despedí de las enfermeras y los médicos, agradeciéndoles su atención y profesionalidad. El doctor Harris me acompañó personalmente hasta la salida, donde James ya me estaba esperando en su destartalado jeep. No olvide nuestras recomendaciones, me dijo el médico estrechándome la mano. Y la próxima vez que decida conquistar nuestras montañas, llévese un guía experimentado. Se lo prometo, sonreí. No más excursiones en solitario. James me ayudó a acomodarme en el asiento delantero y metió mi pequeña bolsa en el maletero. Bienvenido al mundo de los vivos, dijo, arrancando el motor. Elizabeth ha preparado una comida de fiesta en honor a tu regreso. La casa de James y Elizabeth resultó ser un acogedor bungalow en las afueras de Christchurch, con vistas a las montañas. Un jardín pequeño pero cuidado, una terraza con sillones de mimbre, y en el interior, muebles de madera, estanterías llenas de libros y fotografías de montañas en las paredes. La habitación de invitados era sencilla pero confortable, una cama con un colchón blando, un auténtico lujo después de la cama del hospital, un escritorio junto a la ventana, un armario para la ropa. Ponte cómodo, dijo Elizabeth. La comida estará lista en 1 hora. Mientras tanto, descansa, dúchate. Lo que necesites. Me di una ducha larga y caliente, la segunda en estos días, pero la primera en condiciones normales en una casa. Me quité de encima los restos del olor a hospital y me puse la ropa limpia que Elizabeth había dejado sobre la cama, una camisa y unos vaqueros de James, un poco grandes, pero que me quedaban bastante bien. La comida fue un verdadero festín. Cordero asado con romero, puré de patatas, verduras frescas, pan casero. Después de semanas de dieta hospitalaria, esta comida me pareció divina. Durante la comida, James me contó que mis padres se habían puesto en contacto con él y que les había prometido recogerlos en el aeropuerto en 4 días. Están muy preocupados, me dijo. Tu madre ha llamado 2 veces para asegurarse de que estás bien. Siempre han sido así, suspiré. Incluso cuando era niño, cualquier rasguño era una tragedia para ellos. Es porque te quieren, dijo Elizabeth con dulzura. Y tienen derecho a preocuparse, sobre todo después de lo que ha pasado. Después de la comida nos sentamos en la terraza, tomamos té y hablamos del futuro. James me preguntó si pensaba volver a las montañas alguna vez. No lo sé, respondí sinceramente. Ahora mismo, la idea de una excursión solo me provoca angustia. Pero, quizá, con el tiempo cambie. Siempre pasa eso después de un incidente grave, asintió él. Yo mismo no había subido a la montaña en casi 1 año después de mi accidente. Luego me di cuenta de que las echaba de menos como a un viejo amigo. La velada transcurrió en una conversación tranquila. Me sentía a gusto con esa gente, como si los conociera de toda la vida. Es curioso cómo una experiencia compartida, incluso una tan trágica, puede unir a las personas. Antes de acostarme, salí al jardín y me quedé mirando las estrellas durante un buen rato. Brillantes, grandes, nada que ver con las de San Petersburgo. En algún lugar allá arriba, entre esas estrellas, estaban las constelaciones del hemisferio sur, que nunca antes había visto. Y en algún lugar allí, tras el horizonte, se alzaban las montañas que casi me quitan la vida,
pero que al final me dieron una nueva comprensión de mí mismo y del mundo. No sabía lo que me esperaba a continuación, la vuelta a mi vida anterior o el comienzo de algo nuevo. Pero estaba vivo, y ese era el resultado principal de mis 18 días de infierno en las montañas de Nueva Zelanda. El día 26 comenzó con el despertar en una habitación tranquila y acogedora de la casa de James y Elizabeth. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido toda la noche sin pesadillas ni despertarme por el dolor. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, y desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho. Me incorporé con cuidado en la cama, comprobando cómo reaccionaba el cuerpo. Las costillas aún me dolían, pero el dolor era tolerable, más un recordatorio de lo vivido que un problema real. La pierna también se recuperaba. Podía apoyarla casi sin molestias. En la mesilla de noche había una pila de libros que, por lo visto, había dejado Elizabeth, varias novelas en inglés y, sorprendentemente, un tomo de Chekhov traducido. Junto a los libros, un pequeño ramillete de flores silvestres en un vaso de agua. Este cuidado sencillo, pero conmovedor, me hizo sentir un nudo en la garganta. Después de vestirme con ropa prestada, salí al salón. Elizabeth estaba atareada en la cocina y James estaba sentado a la mesa, hojeando el periódico de la mañana. «Buenos días», sonrió Elizabeth. «¿Qué tal has dormido?» «Mejor que en las últimas 3 semanas», respondí. «Gracias por vuestra hospitalidad». El desayuno fue sencillo, pero delicioso. Huevos, tostadas, ensalada de frutas, café fuerte. Comimos mientras comentábamos los planes para el día. James propuso una pequeña excursión por Christchurch, nada agotador, simplemente un paseo por el centro de la ciudad para que pudiera verla no solo desde la ventana del hospital. «Necesitas volver gradualmente a la actividad normal», dijo. «Unos paseos cortos te vendrán bien». Después del desayuno, salimos hacia la ciudad. Christchurch resultó ser una ciudad hermosa y verde, con arquitectura colonial y muchos parques. Pasamos por la orilla del río Avon, donde los remeros entrenaban en estrechas embarcaciones, y por el jardín botánico con sus cuidados parterres e invernaderos. James fue un excelente guía. Contaba la historia de la ciudad, mostraba los lugares de interés, compartía leyendas y anécdotas locales. Me sentí como un turista más, olvidando por un rato mi reciente aventura. Paramos a almorzar en un pequeño café en el centro de la ciudad. Sentado en una mesa en la terraza al aire libre, observaba a los transeúntes, estudiantes, empresarios, turistas, familias con niños. Una vida normal y cotidiana, que hace solo unas semanas parecía tan lejana e inalcanzable. «¿En qué estás pensando?», preguntó James, notando mi mirada pensativa. «En lo rápido que damos por sentada la vida normal», respondí. «Esta gente va a lo suyo, sin pensar en qué milagro es simplemente estar vivo, sano, libre». James asintió. «Esa es una de las lecciones que enseñan las montañas. Nos recuerdan lo pequeños y vulnerables que somos, y lo precioso que es cada minuto de vida». Después del almuerzo, fuimos a una tienda de ropa, donde compré algunas cosas para reemplazar las que había perdido en las montañas: vaqueros, camisetas, un jersey, una chaqueta. Era extraño estar haciendo algo tan cotidiano como ir de compras, después de todo lo que había pasado, pero también era parte de la vuelta a la normalidad. Por la noche, al volver a casa de James y Elizabeth, me sentí cansado. El primer día en libertad había sido muy intenso. Después de cenar, me fui temprano a mi habitación, donde estuve sentado un buen rato junto a la ventana, mirando el cielo estrellado y las montañas a lo lejos. Pensaba en cómo había cambiado mi percepción del mundo en estas semanas. Antes, veía la naturaleza como un decorado para mis aventuras, como un fondo para fotos bonitas. Ahora entendía su fuerza, su indiferencia hacia los deseos y planes humanos, su capacidad de convertir en un instante a un viajero seguro de sí mismo en un ser indefenso que lucha por sobrevivir.
El día 27 lo pasé con más calma. Por la mañana, James se fue por trabajo, y Elizabeth me propuso ayudar en el jardín. Nada pesado, solo plantar algunas flores en macetas en la terraza. Trabajar con la tierra resultó ser extrañamente terapéutico. La sensación del suelo bajo los dedos, el olor de las plantas frescas, el proceso de crear algo hermoso y vivo. Todo eso me tranquilizaba y me devolvía una sensación de conexión con el mundo. La jardinería cura el alma, dijo Elizabeth, notando lo relajado que estaba. Después de cada ascensión complicada, James pasa días en el jardín. Dice que le ayuda a volver a la tierra, en el sentido literal y figurado. Después del almuerzo, estábamos sentados en la veranda tomando té y me decidí a formular una pregunta que me rondaba desde hacía tiempo. ¿Cómo llevas que James se juegue constantemente la vida en la montaña? ¿No temes que un día no regrese? Elizabeth se quedó pensativa, mirando hacia algún punto más allá del jardín, hacia las montañas lejanas. Claro que temo, respondió finalmente. Cada vez que se va a una ascensión seria, sufro. Pero sé que las montañas son parte de su esencia. Quitarle las montañas sería como quitarle el aire. Sería un infeliz, y yo no quiero amar a un hombre infeliz. Hizo una pausa, y luego añadió. Además, después de aquel accidente de hace 20 años, se ha vuelto mucho más prudente. Respeta las montañas, no las desafía como muchos alpinistas jóvenes. Y creo que las montañas se lo agradecen. Estas palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia relación con la naturaleza, con el riesgo, con la vida en general. ¿Era mi pasión por viajar y vivir aventuras tan inherente a mí como las montañas lo eran para James? ¿O era simplemente una huida de la rutina, una búsqueda de adrenalina, un deseo de impresionar a los demás con mis fotos y mis historias? Por la noche, James regresó y preparamos juntos la cena. Un auténtico borscht ruso según mi receta. No era un gran cocinero, pero mi abuela me había enseñado a preparar este plato y siempre lo hacía cuando quería sentirme conectado con mi hogar. Durante la cena, James nos contó que había hablado con mis padres. Su vuelo llegaba según lo previsto y él los recogería en el aeropuerto. Están muy preocupados, dijo. Sobre todo tu madre. Le aseguré que te estás recuperando, pero aún así está inquieta. Siempre es así, suspiré. Incluso cuando era niño, cualquier rasguño era una tragedia para ella. Es porque es madre, dijo Elizabeth con dulzura. El amor maternal no tiene límites ni lógica. Después de la cena, vimos un documental sobre Nueva Zelanda. Impresionantes imágenes de la naturaleza, relatos sobre la cultura maorí, historias de los primeros colonos europeos. Mirando la pantalla, pensaba en lo poco que realmente había visto de este país asombroso y en lo absurdo que podría haber sido el final de mi aventura. El día 28 comenzó con una visita al médico. Un chequeo que era condición para mi alta hospitalaria. James me llevó a una clínica privada donde el doctor, tras revisar mi historial médico, me hizo una exploración exhaustiva. La recuperación va bien, concluyó. Los pulmones están limpios, las costillas se están soldando correctamente, los ligamentos de la pierna se están recuperando. Pero le recomendaría abstenerse de realizar esfuerzos físicos importantes durante al menos un mes más y, por supuesto, nada de montañas. No se preocupe, doctor, dije con una sonrisa. Las montañas pueden esperar. Después de la clínica, pasamos por una tienda de fotografía donde compré una nueva tarjeta de memoria para la cámara y una batería adicional. Quería capturar al menos una parte de Nueva Zelanda, no como el lugar de mi desgracia, sino como el país hermoso que es. Por la tarde, James me propuso una pequeña excursión fuera de la ciudad. Nada extremo, solo una carretera panorámica a lo largo de la costa. Condujimos, deteniéndonos en lugares hermosos donde tomaba fotos. El océano, los acantilados, los pájaros, los pequeños pueblos de pescadores. En uno de estos pueblos nos detuvimos a almorzar en un restaurante costero que servía marisco fresquísimo.
Sentado en la terraza con vistas al océano, sentía una extraña paz, como si todo lo que había vivido fuera un sueño y la realidad estuviera aquí y ahora, en este momento de calma y belleza. «¿Sabes?», dijo James, mirando el horizonte. «Muchos, después de haber pasado por experiencias difíciles en las montañas, o bien no vuelven a escalar nunca más, o bien se convierten en alpinistas aún más apasionados. ¿Qué crees que pasará contigo?». Me quedé pensando. Sinceramente, no lo sé. Ahora mismo, la idea de volver a la montaña solo me produce inquietud. Pero entiendo que esto puede cambiar con el tiempo. Quizá encuentre un punto medio. Viajaré, pero de forma más consciente, con mayor respeto por la naturaleza y por mis propias limitaciones. James asintió. Es un enfoque sabio. Las montañas no van a desaparecer. Estarán esperando si decides volver. Por la noche, al volver a casa, estaba revisando las fotos que había hecho durante el día en la pantalla de la cámara. Entre ellas, había una imagen que me conmovió especialmente. Un rayo de sol que se abría paso entre las nubes e iluminaba un pequeño faro sobre un acantilado. En esta imagen había algo simbólico. La luz de la esperanza en la oscuridad, un punto de referencia para los perdidos. Decidí que, cuando volviera a casa, imprimiría esta foto y la colgaría en la pared como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Y siempre hay un camino a casa si sabes dónde mirar. El día 29 lo dediqué a preparar la llegada de mis padres. Elizabeth insistió en que se quedaran en su casa. Había otra habitación de invitados y era más cómodo que un hotel. Limpiamos la casa juntos, preparamos una cena festiva, compramos flores para mi madre. Sentía una extraña inquietud, como si me estuviera preparando para conocer a unos desconocidos, y no a mis propios padres. Quizás porque entendía que, después de todo lo sucedido, me verían con otros ojos y tendría que estar a la altura de sus expectativas. James salió hacia el aeropuerto al caer la tarde. El vuelo procedente de Moscú, con escala en Singapur, debía aterrizar a las 9 de la noche. Yo me quedé en casa con Elizabeth, ayudándola con los últimos preparativos e intentando calmar los nervios. «Estarán simplemente felices de verte vivo y coleando», me tranquilizaba Elizabeth. «No tienes que explicar ni demostrar nada». El tiempo se arrastraba con desesperante lentitud. No paraba de consultar el teléfono, aunque sabía que James llamaría en cuanto recogiera a mis padres. Finalmente, sobre las 10 de la noche, recibí un mensaje. «Ya los tengo. Vamos para casa. Llegaremos en 40 minutos». Esos 40 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté junto a la ventana, escrutando la oscuridad, esperando divisar los faros del todoterreno de James. Cuando por fin aparecieron, me levanté de un salto y salí corriendo al porche, olvidándome del dolor en las costillas. El coche se detuvo y de él salieron mis padres, cansados tras el largo vuelo, pero con unas caras tan felices que me quitaron el aliento. Mamá, al verme, rompió a llorar y se abalanzó sobre mí para abrazarme, murmurando cosas en ruso. Papá, siempre más contenido, simplemente me estrechó la mano con firmeza, pero sus ojos estaban húmedos. Entramos en la casa, donde Elizabeth ya había preparado la mesa para una cena tardía. Tras los primeros momentos emotivos, mamá se calmó un poco y empezó a examinarme con detenimiento, como buscando daños visibles. «Estás más delgado», dijo con preocupación. «Y tan pálido. ¿Te alimentan bien?». No pude evitar sonreír. Algunas cosas nunca cambian. Incluso después de que su hijo casi muriera en las montañas, la primera preocupación de una madre es si está comiendo lo suficiente. La cena transcurrió en un ambiente cálido y familiar. Mis padres contaron detalles del vuelo, lo preocupados que se habían puesto cuando supieron de mi desaparición, cómo llamaron a todas las instancias posibles, cómo rezaron por mi rescate. Yo, a mi vez, les conté una versión abreviada de mis aventuras, omitiendo los momentos más aterradores para no aumentar su inquietud. James y Elizabeth fueron unos anfitriones perfectos.
discretos, hospitalarios, atentos. Ayudaban con la traducción cuando mis padres tenían dificultades para expresarse en inglés, y les contaron cosas sobre Nueva Zelanda y los planes para los próximos días. A altas horas de la noche, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, mamá vino a verme, se sentó al borde de la cama y me tomó la mano, como cuando era niño. «Pensé que te había perdido», dijo en voz baja. «Cuando llamaron del consulado y dijeron que habías desaparecido en las montañas. Fueron los peores días de mi vida». «Lo siento», fue lo único que pude responder, sintiendo un nudo en la garganta. «No quería preocuparos así». «Siempre has sido así, un aventurero», sonrió débilmente. «Ni siquiera de niño podías estarte quieto. Siempre supe que esto algún día te metería en problemas». «He cambiado, mamá», dije con seriedad. «Estos días en las montañas me han enseñado mucho». Me miró fijamente a los ojos, como intentando vislumbrar esos cambios. «Te creo», dijo finalmente. «Pero prométeme que no volverás a arriesgarte así». No podría soportarlo otra vez. Se lo prometí, y era una promesa sincera. No renunciar por completo a los viajes y la aventura, sino ser más prudente, más respetuoso con las fuerzas de la naturaleza, más consciente en mis decisiones. El día 30, una fecha simbólica que marcaba el final del mes de mis tribulaciones neozelandesas. Mis padres, James y yo, fuimos de excursión por los alrededores de Christchurch. El día era claro y soleado, y las montañas del horizonte parecían pintadas sobre el cielo azul. Visitamos varios lugares pintorescos, un lago con agua cristalina, una antigua iglesia en una colina, una bodega donde nos ofrecieron una degustación de vinos locales. Hice fotos, disfrutando de la oportunidad de capturar la belleza de este país, y no solo sus peligros. Mis padres, ya un poco recuperados del jet lag, escuchaban con interés los relatos de James sobre la historia y la cultura de Nueva Zelanda. Mi padre, ingeniero de profesión, se interesó especialmente por la historia de cómo las autoridades locales reconstruyeron la ciudad tras el devastador terremoto de 2011. Al anochecer volvimos a casa, cansados pero satisfechos con el día que habíamos pasado. Durante la cena hablamos de los planes para el futuro. Mis padres iban a quedarse en Nueva Zelanda otra semana y luego volveríamos juntos a Rusia. Después de la cena salí al porche y me quedé mirando las estrellas durante un buen rato, reflexionando sobre cómo había cambiado mi vida en este último mes. Llegué a Nueva Zelanda como un turista engreído, buscando fotos bonitas y emociones fuertes. Me marcho como un hombre que ha conocido sus límites, que se ha enfrentado a la muerte cara a cara y que ha regresado con una nueva comprensión del valor de la vida. 18 días de infierno en las montañas de Nueva Zelanda me enseñaron lo que ningún libro o película me habría enseñado jamás. Que la supervivencia no se trata solo, ni siquiera principalmente, de fuerza física o habilidades técnicas, sino de fuerza de espíritu, de la capacidad de no rendirse incluso cuando todo parece desesperado, de la habilidad de encontrar belleza y significado incluso en las pruebas más duras. No sabía si alguna vez volvería a las montañas, pero sí sabía que las montañas se quedarían para siempre dentro de mí, no como un lugar de trauma o miedo, sino como un lugar de revelación, un lugar donde me encontré con mi verdadero yo, y salí de ese encuentro siendo una persona transformada. Y eso, a fin de cuentas, valió la pena todos los desafíos.